Buenas tardes, soy Biel Cortadellas de almaexperience.com. Te doy la bienvenida a una nueva entrevista del Congreso Despierta. En esta ocasión estamos con Mauro Acurso de southpole.com, experto en responsabilidad social y sostenibilidad en la empresa. Hoy vamos a hablar del camino corporativo hacia la sostenibilidad, de la misión a la acción en el ámbito empresarial. Mauro, te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación para asistir a este congreso y que quieras compartir este rato con todos nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación y bueno, encantado de poder aportar un poco mi visión. Buenísimo. Maura, empiezo todas las entrevistas de la misma forma y es preguntándote cómo has pasado este periodo de confinamiento, toda la situación del coronavirus y cuáles son las herramientas que te han servido para mantener tu salud, equilibrio y bienestar durante este tiempo. Bueno, la he pasado razonablemente bien, creo yo. Estoy en Madrid, así que fue una de las ciudades más golpeadas. Al principio quizás fue duro acostumbrarse a la nueva realidad y a la incertidumbre de no saber cuándo íbamos a poder salir, que siempre se fue extendiendo la cuarentena. Así que fue un poco duro al principio. Después, como todo, creo que los humanos nos acostumbramos a todo, así que quizás ya llegando al final, y ayer fue el primer día que pudimos salir a pasear, y ya se está hablando un poco más de desconfinamiento. Así que bueno, al principio fue un poco duro y después creo que lo pudimos sobrellevar razonablemente bien. Y en cuanto a las herramientas, bueno, creo que fui bastante consistente en poder hacer ejercicio todos los días, mantener una rutina más o menos constantemente. Me volví a meditar, que es algo que yo hacía antes y lo había dejado un poco de lado, y un poco para sobrellevar la ansiedad, volví a meditar algunos días y luego me enfoqué un poco, por suerte tuve algo de trabajo, yo trabajo como consultor de forma remota, por suerte hubieron varios proyectos que me permitieron enfocarme en eso y al mismo tiempo yo antes era periodista y tengo un newsletter de temas climáticos y es un newsletter que lo hago un poco a pulmón, entonces no sale siempre, es un poco cuando tengo tiempo y aquí ahora como tuve un poco más de tiempo me dediqué a escribir un poco como para reflexionar, siempre sirve ocupar la mente, así que bueno, la pasé razonablemente bien considerando todas las situaciones complicadas, ¿no? Buenísimo, muchas gracias por compartir. Bueno, yo creo que estamos delante de un tema súper interesante, ¿no? Porque bueno, el cambio climático está ahí a tope. Está clarísimo que todo el mundo empresarial está llamado a realizar una transformación hacia, hacia una forma de funcionar mucho más sostenible, ¿no? Y por ese motivo es por el cual decidí invitarte a este congreso. Creo que es una transición que toda empresa y corporación debe realizar, ¿no? Y bueno, muy contento de que nos dibujes un poco el mapa que desde South Pole proponéis a todas las empresas y corporaciones que estén interesadas en recorrer ese camino. Vale. Bueno, empiezo entonces con la presentación. Brevemente les cuento qué es Southpol. Es una empresa que ya tiene más de 13 años. Nos enfocamos en la consultoría ambiental, siempre ayudando a otras corporaciones que puedan transitar lo más rápido y lo mejor posible el camino hacia la sostenibilidad. Tenemos más de 350 empleados en 19 oficinas en todo el mundo, así que es un equipo muy internacional. Aquí pueden ver un poco el resumen de algunos de los logros. Perdón por la slide que son todas en inglés. Eh, y acá pueden ver un poco nuestras líneas de negocio, como les decía, consultoría ambiental a nivel general, y ahora vamos a ver un poco más qué significa eso. Tenemos un equipo importante de lo que se llama supply chain o cadenas de suministro, que entienden un poco todo lo que necesita una empresa para funcionar y cómo hacer mejor todas esas cadenas y proveedores que tienen las empresas. También un equipo importante de energía renovable y también un equipo que se enfoca en los temas financieros y de cómo conseguir financiar todas estas soluciones de sostenibilidad que sabemos que a veces requieren mucha inversión por parte de las empresas. Para dar un poco de contexto, y quizás el cuadro este puede lucir en principio un poco complicado, pero aquí muestra las emisiones, ¿verdad? Entonces
todos sabemos que las emisiones están subiendo, y acá lo que te muestra es que si seguimos en este camino, donde se ve arriba de todo que son las políticas actuales y la trayectoria de cómo serían las emisiones, si cumplimos simplemente con lo que los países dijeron en el Acuerdo de París, nos iríamos por encima de los 3 grados. Y eso, para los que no tienen conocimientos técnicos del cambio climático, quizás puede sonar poco 3 grados, pero imagínenlo a nivel de una persona. ¿Cómo estarías vos si en vez de tener 36,5, 37 grados, de repente tengas 39 o 40? Bueno, lo mismo se puede pensar en el planeta. Por eso el objetivo es que la temperatura global no suba más de los 1,5 grados, y ese objetivo se puede ver en el cuadro, en la última línea que va más para abajo. Entonces hay una brecha, que se llama brecha de emisiones, entre las políticas actuales que nos llevan a la línea ascendente hacia arriba lo que sería consistente con 1,5 grados, que es la línea hacia abajo. Esa brecha entre una dirección o un camino y el otro camino más sostenible es lo que se llama la brecha de emisiones, y es lo que nos preocupa de la situación actual, de cómo hacer para que de repente las emisiones bajen, como pueden ver, realmente en picada. Y en ese sentido nosotros creemos que la acción corporativa voluntaria es algo muy necesario, porque por ahora los acuerdos de los países son también son voluntarios y no están logrando realmente el cambio, sobre todo en la velocidad que necesitamos, porque necesitamos realmente bajar las emisiones muy rápido. Entonces, bueno, nosotros nos enfocamos en las empresas como unos actores muy importantes para lograr esta reducción de emisiones. Ahí, en el mundo empresarial, hay una tendencia creciente digamos, a preocuparse, un interés creciente por estos temas de forma voluntaria, más allá de lo que los gobiernos estén diciendo y dictando a nivel de políticas. Bueno, un poco este slide y el siguiente un poco responden esa pregunta, pero la realidad es que los gobiernos imponen muy pocas cuestiones ambientales en las empresas. Entonces la mayoría de las cuestiones que estamos viendo suelen ser voluntarias. Esa es la realidad. Incluso los gobiernos a veces funcionan a través de sanciones que sabemos que muchas empresas no les terminan afectando. Entonces nosotros tratamos de verlo como una cuestión importante para el negocio, y sobre todo para el negocio a largo plazo, que no se fijen tanto en trimestre a trimestre, que es lo que suele pasar, sino que entiendan que la sostenibilidad tiene que ver no solo con el ambiente, sino con también sostenibilidad a nivel financiero y social, para que la empresa sea un actor que tenga cierta buena reputación en la sociedad, y eso le permita generar mejores negocios, sobre todo estar preparado también a los riesgos que el cambio climático va a significar para la empresa. Pongamos acá, el coronavirus nos da un ejemplo de lo que de repente pasa algo y la empresa, si no pensó a largo plazo, bueno, de un día para el otro termina en bancarrota. O sea, lo que suele pasar y lo que está pasando mucho ahora es que terminan pidiendo rescate de los gobiernos, que básicamente no están previendo los riesgos que significa el cambio climático, y todo lo que eso implica en cuanto, por ejemplo, las crisis que pueden venir de desertificación. Y entonces, por ejemplo, una empresa de alimentos que no está analizando que si hay desertificación no va a poder tener su insumo como materia prima, o sea, no termina de entender cómo esto está impactando su propio negocio. Claro. Y un poco yendo a las slides, acá podemos ver que ya la sostenibilidad está en el top de la agenda de los CEOs. No solo es una cuestión de algún sector de la empresa, también que los inversores lo están demandando mucho, y en ese punto de los inversores es donde más noticias interesantes hubo en los últimos tiempos. Por ejemplo, BlackRock, que es uno de los inversores más grandes del mundo, ya está diciendo que la sostenibilidad va a ser el criterio más importante para invertir, porque entienden eso, que una empresa que no tiene una visión de sostenibilidad integral, que no entiende los riesgos, va a generar básicamente peores resultados económicos. También se ve en el tercer punto que hay una correlación entre las buenas prácticas de sostenibilidad empresaria y la performance operacional de la empresa, que las dos van de la mano, digamos. Entender, por ejemplo, eficiencia energética significa gastar menos en energía.
Entonces, todas estas cuestiones van de la mano, no son cuestiones separadas. Y cada vez se está entendiendo más eso a nivel operación en las empresas y a nivel inversores. Y el último punto habla un poco de eso, de que te permite ahorrar costos y entender también oportunidades de negocio que van a aparecer. Otra cuestión es el tema de renovables. Las empresas están invirtiendo mucho en renovables, sobre todo empresas que tienen mucho consumo energético, y eso implica que se cubran un poco en cuanto a la variación que vemos, por ejemplo, en el petróleo ahora. Entonces, si las empresas invierten en renovables, se cubren de los riesgos del mercado energético global. Bueno, el punto de abajo te muestra también que esto es clave para retener talento. Hoy en día los empleados quieren trabajar en empresas sostenibles y que tengan un sentido. Entonces, si vos querés tener a los mejores empleados, sabemos que a veces hay en las empresas de primer nivel mucha pelea para conseguir el mejor talento. Bueno, este punto es clave. Si vos sos una empresa que le hace mal al planeta, y bueno, los empleados te lo van a demandar eventualmente. Hay muchos casos interesantes, por ejemplo, ahora en Amazon, que hasta hace poco no tenía una dirección o una estrategia climática importante y los empleados hicieron una huelga, se manifestaron diciendo Amazon tiene que reducir sus emisiones. Esto es, bueno, es clave también, los empleados quieren ir en este sentido. Lo mismo que los consumidores, en el sentido, bueno, los millennials están demandándolo más, cada vez lo vemos más de parte de los usuarios, de los consumidores. Y el último punto, un poco ya lo hablé, que es hay que a entender la sostenibilidad y reducir emisiones va a proteger a la empresa y va a mitigar en cuanto a los riesgos. Claro. Bueno, esto fue como un repaso de por qué las empresas están yendo hacia acá, hacia ese camino de sostenibilidad, ¿no? Bueno, y a partir de este contexto, un poco esta es la estrategia que nosotros proponemos, este camino de sostenibilidad. Acá pueden verlo todo junto y ahora vamos a ir paso por paso con todos estos 6 pasos que nosotros proponemos. El paso 1 es saber en dónde estar parado, básicamente. ¿Y qué significa eso? Significa, por un lado, hacer lo que se llama la materialidad, que significa ver cuáles son tus partes interesadas. Ya el modelo de decir son solo los accionistas no existe más, entonces las empresas tienen que analizar quiénes pueden ser los empleados, depende de la industria, pueden ser algunos de estos proveedores, como entender la materialidad, que es un concepto que es difícil de explicar, pero que tiene que ver con eso, con entender quiénes son tus partes interesadas, no solo a quién le estás generando dinero. Otra cuestión que hacemos acá en este primer paso es, bueno, hacer la huella de emisiones de una empresa, entender dónde están las emisiones. En este sentido, se habla a nivel técnico de 3 alcances. El alcance 1 son los consumos directos de, por ejemplo, combustibles. El alcance 2, o sea, combustible que puede ser como la propia flota de autos, las propias combustibles en una fábrica. El alcance 2 tiene que ver más con consumo energético, que por ejemplo empresas de tecnología básicamente lo que tienen son data centers, y entonces bueno, lo que más consumen es energía. Las oficinas es alcance 1, pero la electricidad de una oficina es el alcance 2, y el alcance 3 tiene que ver con la cadena de suministro que hablamos, el supply chain. Muchas empresas, por ejemplo, de alimentos, tienen mucho más emisiones en esa cadena de suministro que necesariamente en las oficinas, que quizás no es donde tienen el grueso de sus emisiones. Bueno, entonces, para pasar ya, el paso 1 es saber dónde está parado. Hay distintas investigaciones, distintos análisis en la empresa. También uno es justamente hacer un screening de tu supply chain y entender bien en detalle de dónde proviene, medir las emisiones, hacer el análisis de materialidad. Una vez que sabes dónde estás parado, el siguiente paso es un poco la estrategia. Empezar a pensar la visión, hacia dónde quieres ir, dónde están tus competidores, hacia dónde va el mercado, hacer un análisis de los riesgos climáticos, como hablamos antes, que puede ser físicos, como puede ser si tengo una planta cerca del mar y sube el nivel del mar, ¿qué va a pasar? Riesgos que se llaman de transición, que pueden ser políticas, que el gobierno de repente ponga un impuesto al carbono, que pase alguna cuestión en ese sentido,
o que cambie el precio del petróleo, como todas las cuestiones eventuales que se pueden ver. Entonces, a partir de entender eso, empezar a ver la estrategia y hacia dónde quiere ir la empresa. Bueno, paso 3, una vez que un poco tenés el conocimiento de cuántas son tus emisiones o qué es lo que vos generás como negocio y una estrategia hacia dónde querés ir, es el establecer un objetivo claro. Básicamente, la tendencia hoy en el mercado es que el objetivo no sea simplemente, bueno, yo quiero reducir la mitad de emisiones, 50% de emisiones para 2030, sino que ese objetivo esté alineado con la ciencia del cambio climático y con los objetivos del Acuerdo de París. Que no sea un objetivo arbitrario que pone la empresa, sino que esté alineado con esto que vimos al principio de hacia dónde es el camino que tiene que tomar la sociedad. Esto se llama, una iniciativa que se llama Science Based Target, justamente es eso, de objetivos basados en la ciencia. Y también puede haber objetivos más con respecto a la energía renovable. En ese sentido, muchas empresas se suman a una iniciativa que se llama RE100, que es justamente eso, todas las empresas que hacen un compromiso de ser 100% renovable para X años, puede ser 2025 o 2030. Bueno, acá en este slide pueden ver un ejemplo de cómo es un objetivo y cómo se llega a ese objetivo. Aquí a la izquierda pueden ver las emisiones de hoy, digamos, y a la derecha pueden ver el objetivo, que en este caso, bueno, no hay un número, pero digamos, por ejemplo, reducir a mitad las emisiones. ¿Y cómo se llega a eso? Son todos los cuadraditos del medio, que puede ser con eficiencia energética, invirtiendo en renovables, otra cuestión es eficiencia en la producción, y bueno, después, y otras cuestiones que ahora les voy a explicar un poco más, pero acá pueden ver un ejemplo de cómo se plantea un objetivo de reducción de emisiones en una empresa. Bueno, el paso 4, una vez que sabés cuántas emisiones tenés la estrategia, tenés el objetivo, bueno, hay que darle para adelante y empezar a justamente mitigar esas emisiones. Bueno, aquí ya hablamos un poco, renovables es algo muy importante cada vez más, ahí hay distintas herramientas como una empresa puede invertir en renovables. Lo más conocido es un PPA, que básicamente es un contrato entre un generador, entre una planta solar o eólica y la empresa. Entonces es un contrato directo donde esa energía se adjudica directo a la empresa. Después hay distintos mecanismos como certificados de renovables, que es un generador que genera ciertos certificados y los vende, entonces la empresa los compra. Y hay algunos otros más, pero básicamente son distintas formas de que una empresa pueda decir que esa energía es de ellos. Bueno, después están, ¿cómo se llama? Medidas de eficiencia energética, que son clave también, que pueden ser, por ejemplo, en las oficinas el tema de cómo el calentamiento o el refrigeramiento, el aire acondicionado. Esto también depende mucho de qué industria es, como dijimos, pueden ser temas de reforestación, si vos dependés más de ese insumo. Bueno, temas de materiales, la industria, por ejemplo, del cemento está avanzando mucho en repensar qué materiales usa, como que cada material tiene su distinto impacto en el medio ambiente. Entonces, bueno, este paso sería eso, en base a tu industria y en base a tu objetivo, ver cómo mitigar tus emisiones y empezar a accionar. En ese sentido, aparte de todo lo que acabo de mencionar de renovables, eficiencia energética, etc., muchas veces todavía quedan emisiones que no se pueden reducir, y en ese sentido las empresas suelen ir por el tema de que se llama compensación o créditos de carbono, y básicamente, por ejemplo, yo tengo 100 unidades de emisiones, reduzco 50, invierto 25 con renovables y el otro 25 que no lo puedo reducir, bueno, lo compenso con proyectos, por ejemplo, de reforestación, por ejemplo, de estufas o de cocinas más ecológicas que se hace muchas veces, que generan que se necesite menos madera para cocinar. Bueno, hay un montón de distintos proyectos que ahorran emisiones. Bueno, aquí pueden ver algunos, biogás puede ser otro. Hay realmente mucha variedad y bueno, se suelen usar para empresas que no pueden reducir sus emisiones muy rápido
o que es muy costoso para ellos reducir. Por ejemplo, el tema de la aviación, que sí se está avanzando en cuanto a los biocombustibles para aviación, se pueden hacer reformas en los aviones, pero la realidad es que en el corto plazo no tienen forma de reducir sus emisiones, más allá de que ahora está la industria en super crisis y veremos qué pasa. Pero bueno, por ejemplo, en la industria de aviación hay todo un sistema global para que las empresas de aviación compren créditos de carbono y así reduzcan sus emisiones, mientras a largo plazo se ven todas las otras cuestiones que son más difíciles de lograr. Bueno, y una vez que ya hiciste este camino, empezaste como empresa a mitigar y reducir al máximo tus emisiones, algo muy recomendable es dar información al mercado en cuanto a ese camino que hiciste. Hay varios reportes, esto básicamente es eso, reportar para que los consumidores, los inversores y todos los que quieran ver la información de la empresa sepan cómo lo está haciendo la empresa. Hay varios reportes estandarizados como CDP, que un poco hace eso, es una especie de formulario donde la empresa pone sus emisiones, pone qué riesgos ve a futuro en el cambio climático, qué oportunidades ve, cómo es la gobernanza de la empresa en cuanto a quién maneja estos temas en la empresa, es un poco dar información. Entonces los inversores, a partir de este formulario, se les pone una nota a las empresas, entonces el inversor puede ver qué empresa sacó mejor nota en este reporte ambiental. Ah, bueno, invirtamos en esta empresa más que en la otra. Entonces esa forma de dar información ya muestra transparencia, lo cual ya es bueno, que la empresa muestre transparencia, y es una especie de señal al mercado de que la empresa está haciendo las cosas bien. Aunque quizás no haya logrado mucha reducción, el mero hecho de dar el reporte significa transparencia y significa que están haciendo las cosas más serio que un competidor que no esté haciendo ese mismo reporte. Algo que también está creciendo mucho es este reporte que se llama TCFD, que es un Task Force para riesgos climáticos, que también tiene que ver con eso, sobre todo lo que hace la empresa ahora es analizar distintos escenarios de emisiones. Entonces, si la empresa dice en el escenario de que la temperatura crezca 3 grados, bueno, quizás la mitad de nuestras plantas pueden estar en peligro, y también dar información sobre esos peligros para poder tratarlos mejor, y es una herramienta también de gestión para la gente, por ejemplo, de operaciones, cuando hacen una nueva inversión en alguna planta o cuando hacen un nuevo negocio, tener en consideración esas cuestiones. Bueno, y una vez que el último paso más tiene que ver con contar la historia de la empresa, con comunicarla bien, con ser parte también de las discusiones, porque muchos vemos las empresas, no sé, por ejemplo en Davos, etcétera, como estar en esos foros de debate. En las empresas sabemos que hacen mucho lobby para cuestiones, incluidas estas cuestiones medioambientales. Bueno, entonces, y también las cuestiones de colaboración, buscar partners, hay muchos esfuerzos de las empresas que se hacen a nivel industria, donde todas las empresas de un sector se juntan y buscan cómo, por ejemplo, invertir en cierto, como puede ser la industria de la aviación con los biocombustibles. Bueno, se suelen hacer como esfuerzos de colaboración de una asociación que represente la industria para que estandarice ciertas cuestiones. Bueno, este es como el último paso, es esto, empezar a comunicar este camino de sostenibilidad e interactuar con todos los actores de la sociedad, en el fondo. Bueno, esto fue todo, es como un repaso súper rápido de Buenísimo. los distintos pasos que vamos tomando con empresas. Ahí tienen mis datos y bueno, dejo de presentar, así podemos charlar más sin la presentación. Perfecto. Esto, los links de aquí ya los vamos a pasar en tu ficha de ponente. Wow, me parece súper interesante. ¿Cómo crees que está o sea, tal como lo presentabas en el slide, aparentemente la gente, ¿no? Tanto los trabajadores como los clientes están por esto, ¿no? Están para que se tomen medidas a ese nivel. ¿Cómo dirías que está el mundo? O sea, igual que me decías, pues mira, el 90% de los trabajadores o el 90, 80 y pico por ciento de los clientes demandan esto. A nivel de empresa, ¿cómo dirías que estamos a ese nivel? O
sea, ¿qué porcentaje de empresas están tomando en serio todos estos cambios, introducir todos estos cambios en su forma de funcionar? La verdad que no tengo el porcentaje porque es muy fácil o más fácil verlo a nivel empresas grandes, con Ujú, iniciativas como estas Science Based Targets que están creciendo. Creo que ya hay más de 900 empresas a nivel mundial que pusieron su objetivo basado en la ciencia, ujú, pero el problema son las pymes también, y el problema creo que de fondo aquí es la velocidad del cambio. Como ujú, vimos al principio, yo, la tendencia va hacia ahí, el tema es que vaya a la velocidad que necesitamos y que la transformación que necesitamos sea alineada a lo que nos dice la ciencia, ¿no? Eh, pero en ese sentido sí que hay buenas señales, ¿no? Pero esperemos llegar a tiempo. Digamos, hay buenas señales, como te comenté, a nivel más de inversores con esto de BlackRock, que realmente generó un cambio en la industria. Hay buenas señales en cuanto a nivel social, vimos todo el movimiento de Greta, vimos, sobre todo en Europa, con esto del Green Deal, los gobiernos, bueno, el de España aquí lo tiene como prioridad de agenda. Hay muchos cambios ahora, ¿son suficientes? Probablemente no, todavía no. Y el gran tema es que el cambio tiene que ser brusco, tiene que ser rápido y mucho más profundo. Entonces, sí, mi visión es un poco ni muy optimista ni muy pesimista. Lo ideal hubiera sido estar en este punto quizás 10 años antes, pero bueno, es lo que tenemos, ¿no? Hoy en día, creo que hoy en día igual el desafío todo está cruzado por el coronavirus y cómo se va a salir de esto. Lo que hubo mucho debate de ver a los animales volviendo a las ciudades y todo muy lindo, pero lo que pasó realmente en otras crisis es que se deja de lado las cuestiones ambientales para volver a tratar a crecer a cualquier costo. Entonces, por más que ahora las emisiones van a bajar mucho, en el 2008, en la crisis del 2008 también las emisiones bajaron y después rebotaron y volvió a esta tendencia bien para arriba de emisiones. Entonces, yo creo que hoy en día veníamos muy bien en muchas cosas. Ahora la clave va a estar en qué va a pasar en estos próximos quizás 6 meses y cómo, si la tendencia va a ser para abajo o si vamos a tratar de rebotar y los gobiernos van a invertir en seguir creciendo y seguir, sobre todo, potenciando industrias muy contaminantes, ¿no? ¿Crees que o sea, es muy difícil para las empresas realizar este cambio? Todo este camino que nos acabas de dibujar ahora es muy complicado realizar esta transición. Bueno, es relativo. La cuestión de fondo es el petróleo, ¿no? Digamos. Si seguimos, la parte energética viene muy bien, las renovables vienen creciendo muy bien, pero se sigue subsidiando a los combustibles fósiles, se sigue apostando a ese modelo de desarrollo en el fondo, con la plata pública y con la plata privada. Hoy en día yo no me animo a pronosticar nada porque con el coronavirus, la crisis del petróleo que lleva números negativos, no, es muy difícil pronosticar qué va a pasar en los próximos meses. Pero que la cuestión en el fondo es que una empresa puede tener muchas buenas intenciones, pero digamos que si por ejemplo sus productos van de un lado a otro y eso se hace con combustibles fósiles, y bueno, se sigue sosteniendo eso, entonces las empresas no les va a costar hacer un cambio de transformación rápido, digamos, cuando están acostumbradas a vender ciertos productos, a fabricar ciertas cosas, a hacer negocios de una determinada manera. Yo creo que tiene que ser todo al mismo tiempo, digamos, si nosotros no electrificamos, por ejemplo, los transportes y no vamos a renovables, bueno, una empresa que mueve productos de aquí para allá va a seguir usando los mismos buses, va a seguir usando el mismo cemento para construir una casa o un edificio. O sea, que es como el sistema está basado en cuestiones que nos hacen mal al medio ambiente. Entonces, la empresa puede hacer muchas cosas, pero también hay una cuestión de fondo que no depende 100% de ellos. Claro. Sí que depende quizás no ponerse en contra de la transformación, que yo creo que hoy en día muchas empresas son actores positivos, sacando de las industrias más contaminantes que obviamente quieren mantener el status quo, pero empresas de alimentación que saben lo que se viene
a nivel de estos impactos de desertificación, del problema del agua, lo conocen, pero están un poco con las manos atadas mientras las emisiones sigan subiendo, mientras sigamos fabricando autos que todavía funcionan a petróleo, como que esas cuestiones que son las de fondo, es un sistema tan complicado y tan grande que las empresas están un poco perdidas, haciendo lo mejor que pueden, pero sin poder dar ese clic que transforme el sistema, ¿no? ¿Y cómo lo ves? Ya lo sé, no tienes una bola de cristal para saber qué va a pasar, pero digamos que en el caso de que seamos capaces de realizar los cambios pertinentes para adaptarnos a toda esta nueva situación, realmente conseguir reformular la economía productiva de una forma que nos permita no seguir aumentando la emisión de gases y tal, ¿cómo lo ves pasando en términos reales, por decirlo de alguna forma? O sea, en el caso de que aprovechemos esta oportunidad, ¿cómo, cómo lo ves a nivel práctico? ¿Cómo ves que a nivel práctico aprovechamos esta oportunidad para lo más rápido posible realizar esta transición? Bueno, yo creo que lo más complicado a nivel práctico es, y por eso el movimiento ambientalista habla mucho de justicia climática, porque es muy fácil decir vamos a irnos del petróleo, pero hay mucha gente quizás empleada ahí, va a haber mucha resistencia, entonces esa transición hay que hacerla bien y hay que hacer, lo que se habla mucho ahora es salvar a las personas, no salvar a las empresas, en cuanto a las industrias que, como la aviación, van a pedir salvatajes. Algo interesante en ese sentido, en esa industria, es que se está pidiendo que hagan las cosas bien en cuanto a lo ambiental, como condición previa a que se les salve. O, por ejemplo, apostar más al tren. Entonces le están diciendo, por ejemplo, al France, los vamos a salvar, pero ahora cualquier conexión tienes que trabajar con la empresa de tren para que haya un buen sistema y, por ejemplo, no hacer más vuelos de 1 hora cuando el tren puede llegar en 2 horas y media. O sea, empezar a recortar esos consumos en el fondo innecesarios que generan muchísimas más emisiones. Eh, Después, obviamente, el gobierno va a jugar un rol muy importante. Creo que en ese sentido hay señales interesantes en Europa, en otros continentes es mucho más difícil. Europa ya está pensando en el Green Deal y en ese sentido lo importante es eso, la inversión, ¿no? Que den el primer paso de cambiar, de dejar de subsidiar lo que está contaminando y está subiendo las emisiones para pasar a subsidiar las soluciones. Esa transición de subsidiar una cosa para subsidiar otra tiene que ser acomodada para que, no sé si has visto que los chalecos amarillos en Francia, que surgieron en respuesta a un impuesto que les generaba que a ellos les suba el costo de la gasolina y, digamos, la gente no tiene la culpa, Claro. que no es que no tiene la culpa, sino que no tiene por qué ser el que paga la transición, la gente común, digamos. Porque Claro. si tú eres un repartidor o tienes que ir a tu trabajo en auto en zonas donde no hay transporte público, no tienes por qué ser tú el que paga esa transición. Y eso es importante de manejarlo bien porque es lo que puede hacer, si se maneja mal, que haya resistencia de ciertos sectores. De hecho, hablando de los chalecos amarillos, hace poco estaba escuchando una charla o un podcast de una de las líderes y yo tenía en mente que estaban en contra de la cuestión ecológica y ellos decían, no, no estamos en contra para nada, solo no queremos ser nosotros los que paguemos eso. Entonces, no hay, si se hace bien o se hace mal, depende de si la gente lo va a apoyar o no. Hay que mostrar las cosas buenas que va a traer y hoy en día creo que también es muy importante hacer esa conexión y que los gobernantes aprovechen para la conexión entre la salud del planeta y la salud de los humanos. Claro. Porque a veces el movimiento ambientalista pierde el foco de que acá es sobre los humanos. El planeta va a seguir existiendo, Sí, sí, le cambiaremos totalmente. la temperatura, pero el planeta se va Totalmente. a reformular, se va a regenerar, porque tiene una escala de miles de millones de años. Sí, 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 sí. Entonces, lo que estamos en riesgo somos nosotros, no es el planeta. Por más que sí que está en riesgo muchas especies de animales, pero esas especies de animales tienen un valor para nosotros también. Y creo que por más las narrativas ambientalistas de defensa
que por más que yo las pueda compartir, mucho público no termina de entender por qué es importante el Sí, ecosistema. sí, que es nuestra supervivencia. Al final no es la supervivencia del planeta, como tú dices, el planeta lleva mucho tiempo aquí, estar aquí, aunque se lo pongamos, Exacto, aunque peten todas las centrales nucleares, el planeta seguirá aquí. claro. Es así. Sí, y a la cuestión de salud, hemos visto que el coronavirus, o sea, toda la cuestión de arrasar ecosistemas y el contacto con animales terminan generando los virus, y no es algo nuevo, Totalmente. y es lo mismo que ha pasado en otros virus de la humanidad. Entonces, entender que cuidar el ecosistema en el fondo es cuidar la salud, cuidar la economía. La cuestión con la economía es que se piensa al corto plazo. Si piensas al corto plazo, vas a decir, bueno, arrasemos con este bosque, con esta montaña haciendo minería, pero no se está analizando las implicancias en la propia economía de que no haya agua, de que no haya más, que arruinemos un ecosistema, y ni que hablar con la subsistencia de la gente que vive en esos lugares. Esta era la otra pregunta que quería hacerte, y quizá ya para ir terminando, porque se nos termina el tiempo. ¿Ves todo este cambio suceder? Porque tal y como decías, ¿no? Al final, o sea, lo que tiene que cambiar realmente es algo mucho más profundo, ¿no? Porque al final el cambio puntual de una empresa de transición ecológica tal es solo un puntito, una gotita en medio del mar, ¿no? Entonces, ¿ves todo este cambio sucediendo? Precisamente mucha gente en este congreso y varios enfocados en economía social o economía consciente, ¿no? Hablan del punto este de que estamos en un sistema económico basado en el que el objetivo es el beneficio, ¿no? El beneficio económico, y se habla mucho de sustituir ese objetivo por el beneficio de las personas, ¿no? El bienestar de las personas. Si el objetivo del sistema es el bienestar de las personas, las decisiones que se toman a nivel estructural son muy distintas, ¿no? Entonces, yo no sé hasta qué punto estamos más o menos lejos de esto, pero en cualquier caso, ¿ves toda esta transición sucediendo, sobre todo sucediendo al ritmo que necesitamos, sin que haya un cambio de perspectiva, un cambio de estructura, un cambio de objetivo a nivel del sistema económico? No, la verdad que no. ¿Y por qué no? Cuando yo he estado el último año estudiando un poco teoría de sistemas, y una de las cuestiones es justamente entender lo que se llama el mindset, o esto como la visión general del sistema, que es lo que termina siendo el propulsor de las distintas acciones, o lo que termina pasando en ese sistema, en este caso ya sea la economía o sea el planeta. Entonces, no, sin cambiar ese foco, es realmente muy difícil. Como tú dices, si seguimos pensando y si se siguen tomando decisiones basadas en el PBI, entonces si ese es el criterio, el resultado va a seguir siendo el mismo, digamos. Sin cambiar ese criterio de fondo, sí que se pueden hacer cosas buenas, pero no va a hacer el cambio de fondo, digamos. Eh, es algo que se está hablando mucho, se está hablando de crecimiento, que creo que yo como a nivel narrativa es muy difícil de venderle a la gente como de crecimiento. Yo creo que hay que también tratar de bajarle a la gente común y a lenguajes más simples de esto, de linkear por qué decimos estas cosas, que no son solo cuestiones eh, de ambientalistas o de gente que piensa en New Age, que piensa, sino que estas son cuestiones prácticas, y que por qué tenemos que cambiar este modelo es por nuestra propia salud, nuestra propia seguridad, nuestra propia supervivencia. No es una cuestión ideológica que algunos de la izquierda piensan que hay. O sea, hay que bajarlo y luego hacer los debates políticos, pero también entender esto, cómo es el cambio que se necesita, y explicarlo, saberlo explicar, que es clave, ¿no? Tener una narrativa y contar una historia de por qué vamos a ese lado, por qué es lo más justo, y ir eso, cambiando de a poco el objetivo. Hace poco también escuchaba una charla de que hablaban justamente esto, que la elección del PBI como medida de éxito es una elección nuestra, donde a veces se pierde y se termina siendo el PBI como el objetivo, cuando el objetivo tiene que ser el bienestar. Claro, El PBI es una métrica, no puede ser la métrica convertirse en el objetivo. claro. O sea, la métrica, como cualquier métrica, sirve a veces y a veces no sirve. O sea, primero tenemos que definir el objetivo, y a partir del objetivo decir cuál es la métrica o varias métricas. Hay un modelo que se llama el modelo de la dona, que
que incluye distintas cuestiones económicas, con sociales, con ambientales, como para dar un panorama más global de cómo está la situación. Pero si tomamos la métrica del PBI como el objetivo de hacia dónde tenemos que ir, es lo que termina generando que medimos el éxito en base a cosas que nos están jugando mal. Claro. Es muy interesante el tema realmente. Mauro, lo tenemos que ir dejando. Te agradezco muchísimo que hayas querido compartir este rato con nosotros. Os informo a todos los que hayáis visto esta entrevista que debajo vais a encontrar un botón, os lleva a la ficha de ponencia de Mauro, donde podéis encontrar su Twitter, el link a southport.com para quien tenga interés en profundizar en estos temas. Y de nuevo, muchas gracias por estar aquí compartiendo tu conocimiento con todos nosotros. Gracias a ti, ha sido un placer. Igualmente. A todos los que habéis estado mirando la entrevista, muchas gracias por compartir este rato con nosotros y nos vemos en la próxima entrevista. Chao, chao, que vaya bien.